A todas y bienvenidas a mi canal. Mira, estoy haciendo un vídeo porque estaba aquí intentando hacerme un bolsito. Me sobró material del bolso anterior, el Summer Chic, esa carterita que hicimos de mano. Me ha sobrado en total como unos 400 y algo de gramos porque yo tenía 4 madejas de este material macramé melisa cadena cotton. Y entonces se me ocurrió que como llevo mucho tiempo con esta base ahí guardada, esta base la pedí yo en la aplicación Temu y dije, bueno, algún día me haré un bolso y ahí lleva guardada un montón de tiempo. Entonces, bueno, es negra, no pasa nada. No se va a ver porque quedará debajo. Y bueno, aprovecho que tengo material, aprovecho que tengo la base y voy a hacer un bolsito. Y lo voy a grabar porque luego me va a dar pena de no haberlo grabado como que de mono. Así que, si queda mono, lo publico. Si no, pues ya tengo el trabajo hecho, por si acaso. Entonces, a ver, no sé qué cantidad de material voy a necesitar. Yo tengo 400 y algo. Y ya te diré cuando termine con cuánto me quedo. O si lo he gastado todo o qué. Esta base mide 22 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Voy a trabajar el material con hebra simple, que en el bolso anterior lo hice con hebra doble. Y, por lo tanto, en principio voy a estar trabajando con el gancho del número 4 porque me tiene que poder entrar por aquí. Y luego el resto del bolso te diré si subo a un 4,5, pero como te digo, no lo he hecho nunca, estoy empezando con vosotras y ahora lo importante es que me tiene que entrar aquí el material. Entonces vamos a empezar haciendo aquí como unas cadenas, una base donde poder enganchar. Yo tengo mi base así, que me caiga estos pinchitos hacia abajo y voy a enganchar aquí mismo. Entonces, me voy a dejar una colita aquí larguita y voy a entrar aquí, voy a pasar la hebra. Esta primera parte nos va a costar un poquito, pero todo se puede, ¿vale? La he pasado. Y ahora vuelvo a entrar. Vuelvo a entrar, engancho de nuevo, vuelvo a pasar y ahora deslizamos. Ahí tengo una cadeneta, pero mira, vamos a aflojarla un poquito porque después nos tiene que servir para poder trabajar en ella. Y aquí me ha quedado muy justita. Vamos a aflojar aquí un poquito. A ver, lo he soltado todo, a ver si así. A ver si así lo puedo aflojar. Vale. Y ahora, a partir de ahora, pues lo que haremos es vuelvo a enganchar y paso. Estiramos. Vuelvo a enganchar y paso. Entro, cojo de la hebrita y la paso. Vamos a hacer aquí una base de cadenas. Esto lo dejamos aquí para luego al final ajustarlo cuando acabemos. Pero eso de ahí ya no se va. Vuelvo a enganchar y paso, ¿vale? Y así por todos los boquetitos que tengo. Pues ya cuando llegas al final, que te has quedado sin espacio ya, haces así, das la vuelta, entras por detrás y te traes la hebra para acá. La traes para acá, aquí, sin ajustarla tanto, me la he ajustado mucho. A ver, así. A ver si ahora me la puedo traer sin ajustarla tanto. Ya la tengo. Vaya, perdonadme, pero esto ahora si lo estáis haciendo dais cuenta que es que cuesta un poquito. Cuesta un poquito porque ya el espacio, como tiene una hebra dentro, ahora creo que sí.
Bueno, pues la tengo aquí y hago así. No sé. Sí, porque tenemos que acabar de alguna forma. Así que hago así. Y de nuevo. Ahora esconderemos la hebra y ya está. A ver, ajusto. Por hacer otra cadenita. Y ya así corto. Y hemos creado una base. Ahora, esto me lo vuelvo a traer hacia adentro porque... a ver si entrara. Porque para que se nos quede escondidito dentro de nuestro bolso. Aquí tengo una. Y esta otra. La voy a pasar por aquí o por aquí. Por aquí. Así. ¿Vale? Así. Y esto será nuestro interior. Bueno, ya hemos preparado aquí, voy a hacer aquí un par de nuditos o 3. Ya hemos preparado aquí la base donde poder enganchar nuestro crochet. Bueno, pues esto va a ir dentro, así que como no se ve, lo corto. Y esta sería la parte de fuera. Esta sería nuestra parte de dentro, nuestras cadenitas para poder trabajar sobre ella. ¿Qué haremos? Mira, vamos a marcar las esquinas. Así, yo tengo aquí una esquina marcada, un punto, donde voy a contar incluso el punto que tengo marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el 10 pongo otro marcador. Ahora, aquí hay 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y en el 17 pongo un marcador. Cuento de nuevo. O sea que aquí habría de marcador a marcador 16, cuento aquí de marcador a marcador 10 y aquí hay 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bueno, 17. ¿Vale? Hay 17, 10, 10, 17. Entonces, bueno, aquí algo pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está bien? Cuento sin contar el marcador o contando el marcador para que me salga mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale, el 18 el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el 18 el marcador. Bien, ya lo tenemos así. Y ahora voy a pasar al gancho del 4,5 y vamos a empezar a trabajar aquí. Mira, este es el revés, este va para abajo, esto va para arriba y ahora hago aquí un nudo de inicio para poder conectar ya la hebra. Así. Y aquí, en el punto siguiente al marcador, que no me hace esquinita, es donde voy a empezar para luego terminar haciendo la esquina. Y aquí, es que en las esquinas tendremos que hacer un aumentillo. Paso, mirad, he entrado, tenemos 2 hebras. Yo voy a entrar por esta de aquí, solo por una. Y lo paso y hago una cadenita y ahí mismo vuelvo a entrar y hago un punto bajo. Y así por todos los puntos hasta llegar al marcador donde haremos la esquina. Entro, hago un punto bajo. Entro aquí, solo en una de las hebras, la que me encuentro primera. Paso y hago un punto bajo. Entro en la primera hebra, paso y hago un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo. A ver si puedo entrar aquí. Que por esto os decía que no pueden estar muy justas porque si no después no entramos. Aquí, así, y hago un punto bajo. Esta hebra se queda aquí dentro para después rematarla. ¿Vale? Y así voy a ir haciendo hasta el marcador. Tengo los 16 puntos que van desde el marcador, sin contar los marcadores. Tengo 16, 17 con el marcador, 18 con el marcador. Aquí he llegado al primer marcador y lo voy a quitar. Y ahí
En ese tengo que hacer 3 porque tengo que girar. En el mismo sitio hago 1, 2 y 3. En el siguiente aquí hago 1 y 2. ¿Estamos girando bien? Aunque yo creo que no. Mira, en vez de 3 hago 2, ¿vale? Donde hice 3 voy a hacer 2. En el siguiente voy a hacer 2. Y en el siguiente voy a hacer 2. Y ahora sí estamos girando bien. 1 y 2. Así que ahí donde tenía 3 estamos haciendo 6. Vale, y ahora sí que giramos bien. ¿Qué hago ahora? Tengo que hacer normal 1, porque aquí van 2, 2 y 2. Con lo cual, ahora hago 1, 2, 3 y 4 normales. Los 4 del centro solo hago 1. 1, 2. Pasando de esta vuelta ya lo demás es menos difícil, ¿no? 3 y 4. Vale. Y ahora me quedan 1, 2 y el marcador. Pues en esos 3 tenemos que hacer los 6. 2 en cada uno. 1, 2. De nuevo. 1, 2. Y donde tengo el marcador, que lo podemos quitar ya, aquí 1, 2 y ya hemos girado. ¿Veis? Hemos girado bien. Entonces, ¿qué hago? Ahora van 16 hasta el marcador. Y tengo que hacer 2, 2, 2. Luego va 1, 2, 3, 4. Y ya 2, 2, 2. Y cerraríamos. Bueno, y ya he dado toda la vuelta. Aquí en el primer punto hacemos un deslizado, cerramos la vuelta. Y ahora vamos a hacer esta primera vuelta para quedarnos con menos puntos, porque yo ya he probado, si trabajo en todos los puntos, si hago un postcore, un punto alto, un postcore, un punto alto, me va quedando muy grande. Entonces, en esta primera vuelta, ya las demás trabajaremos normal, pero en esta primera vuelta voy a hacer como una especie de disminución. Voy a hacer aquí 2 cadenitas y un punto alto sin terminar, que termino con esas 2 cadenitas. Entonces, de 2 puntos he hecho 1. Y en el siguiente es donde hago el punto postcore. Hacemos 5 puntos altos en este mismo punto. Tengo 2, 3, 4 y 5. Y cierro el postcore dándole la vuelta, yéndome al primer punto de los 5. Así que esto que ves aquí de las cadenas y este punto que cerraste, no lo cuenta. Tienes que irte a este. Si te viene mejor, cuentas 1, 2, 3, 4 y 5 y ya sabes cuál es. Y aquí empujas con el dedo hacia atrás y haces una cadenita. Y tienes tu primer postcore. Lo puedes hacer así, que es mucho más rápido, o lo puedes hacer soltando la hebra. Bueno, ahora te hago de la otra forma para que veas cómo.
Ahora, los otros dos puntos siguientes, los siguientes dos puntos, mejor dicho, los trabajo sin terminar el primero, el segundo sin terminar y ya cierro para tener de 2 puntos 1. Y vuelvo a hacer otro punto postcor en el siguiente. Dos. Tres. Cuatro y 5. Y la otra forma de hacer postcor, la de siempre. Te vienes aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 y empujaría hacia mí, cerraría y haría una cadena. Pero esta otra forma es como más rápida. Tú ya como te sea más cómodo. Y ya continúo haciendo un punto sin terminar y el siguiente. Termino. Y en el siguiente vuelvo a hacer un postcor. Toda la vuelta así, porque es de la forma que me va a quedar, como veis, no me queda encogido para nada, está quedando bien. Porque si trabajaba en todos los puntos, hacía un punto alto, un punto postcor, quedaba con muchos puntos. En la siguiente vuelta ya no tengo que hacer ya nunca más disminución ni nada. Haré el postcor donde tengo aquí el punto alto, donde tengo el postcor haré un punto alto y así alternaré. Y ya siempre me quedo con un punto alto, un punto postcor, un punto alto, un punto postcor. Así que solo esta vuelta es la que hacemos la disminución. Y termina la vuelta con el postcor y ya tienes que hacer un deslizado aquí en este primer punto que hiciste junto con las cadenas. Ya te queda un punto, un postcor, un punto, un postcor. Y como veis, la medida queda bien. Como hagáis en todos los puntos, os queda ancho. Y de esta forma queda perfecto. Y ya sobre los puntos que tenemos, vamos alternando. Bueno, pues en esta vuelta tengo que empezar con un postcor y en el postcor hacer un punto. Y en la siguiente empezaré con un punto y haré primero punto, después postcor. Así vamos alternando los comienzos y sabiendo siempre que tenemos que hacer sobre el postcor un punto y donde tenemos un punto, un postcor. Aquí empiezo con 3 cadenas y tengo que hacer aquí mismo 4 puntos altos más para tener 5. Ya tengo los 5 y estiro, me vengo aquí a la primera cadenita y cierro. Voy a hacer los postcor así en vez de girando como os dije porque quedan más cerraditos de esta forma y me gustan más. Bueno, pues ahora donde tengo el postcor, aquí tiene un espacio grande y justo al lado tienes uno más pequeño, entra en el pequeño y ahí haces un punto alto. En el siguiente, que es un punto alto, que son los dos hechos uno, pero ya a partir de ahora es como si fuera uno nada más, hago un postcor. Y 5. Me vengo, esto es un punto alto, en el punto alto no, en el siguiente que es el primero de los 5. Entro, empujo y cierro y hago una cadena. Y vuelvo a hacer un punto alto donde tengo el punto postcor. Aquí. Bueno, pues así todo el tiempo ya. Aquí
aquí en el punto hago el postcor. 1, 2, 3, 4 y 5. Busco el primer punto de los 5 y cierro. Cierro, hago una cadena. En el punto postcor hago un punto alto. Bueno, pues todo el tiempo así. Ya no tiene más explicación de momento. Continuar haciendo el largo que nos guste. Ya todo el resto hacia arriba, con los puntos que tenemos. En la siguiente vuelta, bueno, pues cuando yo acabe, aquí acabaré con el punto alto aquí en este postcor y cerraré la vuelta en el postcor donde empecé. Cerraré aquí la vuelta y empezaré con 3 cadenas para tener un punto alto. Y ya, inmediatamente en el punto alto siguiente hago un postcor, ¿vale? Y vamos alternando. Solo así. Tienes que continuar ahora hasta tener una cantidad de vueltas, yo te diré las que yo haga. He tejido todo el largo. Han sido en total, perdón, en total tengo 13 hileras de puntos postcor. Y terminamos haciendo una vuelta en punto bajo. Tendrías que hacer un punto sobre el punto y sobre el postcor dando uno justo antes y luego en el centro. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿vale? Para que te quede, bueno, pues estamos recuperando lo que aquí disminuimos. Y ya, una vez que has terminado la vuelta en punto bajo, vas a hacer una en deslizado cogiendo la hebra de atrás de ese punto bajo. Vas deslizando por todo y ya has terminado. Tú le puedes dar el alto que tú quieras. Yo le he dado de alto unos 22 centímetros. 22 centímetros de alto. Falta hacer el cordoncito para poder cerrar aquí, porque esto va así, mirad. Lo ponemos así. A ver, un poquito se puede abrir más. Lo ponemos así centradito. Bueno, pues cuento, tengo aquí 3, 6, 9. Vale, pues mis centros serían 3, 3. Este es mi centro. A partir de ahí me voy a llevar el centro este de aquí. Empujo hacia ahí, hacia el centro. Doblamos. Y esta es la posición que va a tener. Aquí hago lo mismo. Me llevo aquí al centro y doblo. Entonces, esta es la posición y así es como quedaría el bolso. Necesito pasar un cordoncito por aquí para amarrar. Y además vamos a hacer pues una bandita para podernos colgar el bolsito. Que ahora os explico cómo la he hecho yo. En primer lugar voy a hacer el cordoncito para poder cerrar el bolso. Entonces cojo una hebra así doble y voy a hacer un nudo con las 2 hebritas aquí. Y ahora vas cogiendo, separamos así, vas cogiendo de uno una lazada y de la otra pasas y haces un punto bajo. Coges lazadita y pasas. Aquí entro, mi lazada que tengo más hacia mí, de abajo arriba y de abajo arriba de la otra y paso. Y así vamos a ir haciendo el cordón de unos 75-80 centímetros de largo. Si tú quieres hacerlo más finito, le puedes hacer simplemente cadena. El cordoncito ya hecho. Entonces voy a calcular mi centro. Me vengo 2, 2, 2, 2 y aquí en mi centro. Aquí.
A ver, que se me ha venido un hilito. Aquí. Aquí y aquí sería mi centro. Vale. Pues lo voy a marcar para no tener que estar ahora moviéndome. Y ahora voy a coger el cordón, lo voy a hacer así como por la mitad. Y me voy a pasar este ladito para un lado y el otro para el otro. Doblando aquí. De esta forma. Voy a entrar, a ver, voy a entrar, me voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entro aquí abajito, tengo que atravesar por aquí también, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y por aquí. De esta forma lo he atravesado todo y ahora engancho y voy a ir pasando el cordón poco a poco porque es gordito. 1, a ver, 2 y 3 y 4 veces que hay que pasarlo. Aquí tengo la mitad. He pasado un lado y ahora tenemos que pasar el otro. Pues igual que hemos hecho aquí, tengo que hacer en este otro lado. Así que aquí doblamos. Aquí, calculando el centro. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí más o menos, pero aquí abajito. ¿Vale? Aquí, aquí y aquí. Me tengo que venir un poco más acá, me estoy dando cuenta, aquí. Para que me quede igual que en el otro lado. Aquí, aquí y aquí. Más o menos para que te quede igual que aquí. Bueno, pues el otro extremo. Lo voy a coger un poquito mejor que lo he cogido de una hebrita fina. Aquí así. Venga, vamos pasando. 1, 2, 3 y 4 veces. Ya lo hemos pasado por todo. Vamos a ajustarlo aquí. Y ya tenemos nuestro cierre del bolso hecho. Puedo quitar el marcador. Y ahora tendría que rematar estas hebritas que me quedan aquí. Bueno, pues ya simplemente hacer la bandita para colgarnos. La he hecho, te voy a dar la medida ya, ¿eh? Te voy a decir ahora cómo se hace y te voy a decir el largo que yo le he dado. De 78 centímetros. Vale, bueno, pues esto una vez que lo tengamos hecho, se lo tenemos que añadir al bolso por dentro. Así que ¿dónde lo pondríamos? Vamos a calcularlo, vamos a verlo. Yo creo que se lo tenemos que poner aquí. Aquí abajito cosido. Y en el otro lado. Ya una vez que lo cerremos, pues se nos va a arrugar así. Se nos va a quedar así más cerradito. Pero no queda más remedio que ponerlo aquí. Así que eso ya, como es costura, lo haré yo sin grabarlo. Esto irá cosido aquí dentro. Cogeré aguja hilo y lo coseré aquí. Sin enganchar el cordoncito que pasa, ¿eh? Teniendo cuidado de que esto no lo enganche. De esta forma va a ir un poquito más abajo. Y en el otro lado. Y aquí.
y aquí, ¿vale? Y ya está. Una vez que lo tenga cosido lo enseñaré. Ahora os voy a enseñar a hacer la puntada. Bueno, pues con el gancho igual, con el 4,5 voy a hacer aquí un nudo deslizado y ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a trabajar ahora en tunecino. Salto la primera cadena, me voy a la siguiente y saco 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que tener en total esas 6 más el que teníamos, tenemos que tener 7 cadenitas ahí. Y ahora voy cerrando hacia atrás el primero solo y después de 2 en 2. Cerrado una vez, ahora voy de 2 en 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, pues repito. No cojo el primero, a partir del segundo voy sacando lazada. 1, 2, aquí engancho, 3, 4, 5 y el sexto lo tengo que coger entero. Así. Cierro 1, este es tunecino simple, 1 y lleva de 2 en 2. Estamos trabajando en el tunecino básico. Y llevo ahora mismo 2 vueltas. Voy a hacer así hasta 6 para empezar. Tengo 2, repito. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 entero. Saco 1 y ya voy de 2 en 2. Tengo ahora mismo 3 vueltas. Vamos a hacer 6. Una vez que tenemos las 6 vueltas, que se hacen al principio 6 para que nos quede como un trocito de sobra para poder luego coser dentro del bolso, vamos a ir haciendo el motivo de la flechita separado por 3 vueltas normales de tunecino, la flechita, 3 vueltas normales de tunecino, todo el tiempo. Primera flechita, cuenta que tienes 7 lacitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Aquí otros 7 y así. Esto es una vuelta, 2 y 3. Tú tienes que ir trabajando ahora en la 1, la 2 y la 3. Entonces, en la 1, aquí, este primero no, en el segundo y saca. En la vuelta 2, me bajo al siguiente. O sea que sería aquí el tercero, pues en el de abajo. Y la siguiente sacada es en el cuarto, aquí abajito. O sea, en vez de aquí, aquí abajito en la tercera vuelta. Y tiene 4 lacitos, saca el primero solo y ahora 2 y 3 veces ha sacado. Y ahora tienes ya un palito, mira aquí arriba empujando hacia atrás que tienes que tener 1, 2, 3, 4 y 5 con el último. Tienes que enganchar primero los 4. 1, 2, 3, 4. El último lo dejas para el final. Y ahora bajo aquí y donde enganché este. O sea, en el punto anterior, pero abajo. Y en el anterior, pero abajo. Aquí. Y aquí que es donde tengo enganchado el otro. Y ahora voy a sacar 3 veces. La primera, solo una. La segunda con 2. Y la tercera con 3. Con 2, perdón. Y ya he sacado 3 veces. Tengo en el gancho 6 hebras y las 7 que es este último punto que lo cogemos entero. Saco, cierro 1 y ahora voy de 2 en 2. 2, 2, 2, 2, 2 y 2. ¿Vale? Y hemos hecho una flechita. Ahora trabajo 3 vueltas
creo que hice 3 de separación, sí, porque te queda aquí una, ¿veis? Pues igual hay que hacer 4. Ahora es que no me acuerdo bien. Ahora lo que hacemos es las vueltas de tunecino normal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Ya tendríamos, esta es la primera vuelta. Las vueltas que hagas entre flecha y flecha, que sean siempre las mismas entre unas flechas y otras. Da igual que hagas 3, que hagas 4, que hagas 6. Tú los separas como quieras. Yo creo que los separé con 3, pero no estoy segura. Aquí, a ver, esta sería mi segunda vuelta. Este punto siempre cogido entero. Saco 1. Y ya voy de 2 en 2. Y voy a hacer una tercera vuelta. Yo creo que sí, que con 3 nada más, ya en la cuarta la hacemos. De nuevo la flecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues una vez que hemos hecho esas tres vueltas de hileras de separación, sí, son 3 las que hay que hacer. Repito esto, entonces saco aquí 1, bajo a la vuelta anterior, me voy al siguiente punto, 2, bajo a la siguiente vuelta más abajito en el siguiente punto, que sería este, que es el del centro. Y 3, 1, 2 y 3. Y ahora tenemos que coger 4 de aquí arribita, empujo hacia atrás, desde este que se ve menos, 1, 2, 3, 4 y te queda el quinto aquí. Tengo que bajar aquí y aquí. Bajo y donde tengo enganchado este. Aquí en el centro. Y bajo. Ahora subimos 3 veces. 1 solo. Y ya de 2 en 2. 2 y 3 veces. Y ahora es cuando ya hago el siguiente, el último punto. Y termino la vuelta. Cierro 1 y ya voy de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Así, hemos ido hacia atrás 7 veces en realidad, aunque yo haya contado 6 porque este no lo había contado. Vuelvo a repetir las 3 vueltas en tunecino normal, para que me vaya quedando siempre la separación entre flechas. Mira qué bien queda este tirante para el bolso. Este asa para el bolso. Queda súper resistente y bien. Si no le quieres hacer las piguitas, pues simplemente con este tunecino también quedaría bien. Por último, tienes que dar esas 6 vueltas. Cuando termine, aquí he hecho no 6, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, terminas con 5 para que te quede como empezaste. 5 de tunecino. Y cuando hayas terminado ya, pues para terminar yo he hecho aquí una vueltecita, como veis, en punto como deslizado. Entonces, ¿cómo? Imaginaros, esto para que me pille bien de base, voy a hacer primero una vuelta, aunque sea. Entonces, bueno, ya he hecho una vueltecita por lo menos para que se vea. Aquí voy a hacer una cadenita y ahora lo que haremos es primer punto y deslizo, segundo punto y deslizo, y así por todo.
Vale, aquí el último punto que es aquí entero. Aquí mismo vamos a hacer otro más porque en la esquina y en la esquina van 2 para que nos pueda girar. Y ahora ya vamos entrando en los puntos. Así. Para que nos quede una finalización más bonita. Una terminación más bonita. Vale, aquí, así, así, así. Aquí en la esquina, acuérdate que tienes que hacer 1 y 2 para girar, así. Y ahora ya, aquí por ejemplo, voy entrando un punto sobre punto. ¿Vale? Y cuando llegas aquí a la esquina, vuelve a girar con 2 para que te quede así terminado más bonito. Y ya simplemente es coserle rematar las hebras y coser. Me están entrando ganas de ponerle un par de bolitas, se las voy a poner. Del mismo hilo voy a hacerle un par de bolitas y se lo voy a poner aquí para que quede más mono. Y estaría listo. Mirad, le he puesto las bolitas, ¿eh? Porque creo que le dan un toquecito chulo. Aquí abrimos nuestro bolso. Le he cosido por dentro. ¿Vale? Eso no pasa nada porque no esté perfecta la costura, porque no se va a ver. Ten cuidado de que no has enganchado el cordoncito para que pueda moverse, y eso es importante. Y ya estaría puesta también pues la cita para nuestro bolso. Y me parece un bolso súper bonito y ponible. Mira, aquí cerramos así. Y espero que te hayan entrado ganas de hacerte uno, porque a mí me ha encantado, ¿eh? No me digáis que no es fácil. Teniendo la base esta, que la encontráis, os repito, en cualquier sitio, porque realmente esto lo hay en muchos sitios. Pero yo es que lo pedí hace tiempo en Temu, no le estoy dando publicidad ni es colaboración. Fue allí donde lo pedí. Me vais a preguntar, pues os digo. Pero esto lo hay en Shein, en AliExpress y en cualquier sitio. Yo creo que de aquí, de un almacén que no me ha dado por mirar, pero seguro. Y mira, bueno, pues yo creo que queda bastante bonito para lo sencillo, fácil de hacer. Y nos ha llevado muchísimo material, porque en realidad se ha podido llevar, como te lo voy a decir, que voy a pesar lo que me ha sobrado, 350 gramos en total se ha llevado, ¿vale? Así que ya sabes, anímate, hazte uno que para este veranito te va a encantar tenerlo. Nos vemos muy prontito en otro tutorial. Hasta luego.